ruta con Ramón Blanco. El proyecto aquella vez fue subir y bajar en un solo día, pero la lluvia, los intrincados del camino nos hizo devolver. Esta vez lo tratamos de hacer con un poco más de logística, un campamento intermedio, un día para explorar la ruta bien y un día para atacar la cumbre. El problema que hemos tenido es que se nos ha rodado mucho el tiempo de la expedición, tuvimos que retrasarla, tenemos una fecha de retorno fija, tenemos un margen de tiempo corto. El día de ayer hizo un poco cansón la ruta, ya que veníamos de Caracas, habíamos hecho escala en Barinas, nos vinimos para Apartadero, preparamos todo el equipo, comenzamos la trayectoria. Al principio la subida estuvo bastante suave, pero luego las condiciones del terreno cambiaron y bueno, fue bastante difícil para mí, sobre todo el aspecto psicológico de poderte caer en cualquier momento, es lo que más me complicó la subida. Los árboles en el terreno y más el equipaje que llevábamos también hicieron bastante rudo el camino, pero bueno, gracias a Dios llegamos a un sitio bastante agradable. Pudimos armar la tienda antes de que cayera el palo de agua. Ayer en lo que llegamos, menos mal que hicimos la carpa rápido porque inmediatamente empezó a llover, bueno, no paró de llover, con lo cual no pudimos hacer la cena. Estamos un poco hambrientos ahorita. Hoy vamos a explorar la ruta y mañana a las 4 de la mañana vamos a lanzarnos para hacer la cumbre. Pedro y yo estamos haciendo un rastreo del camino. Vamos a subir 1 hora y después reportamos si hay camino o no hay camino. Hasta ahora hemos conseguido segmentos que parecen un camino antiguo. Y hay mojones muy antiguos llenos de plantas y de líquenes. O sea, se ven muy viejos, pero sí hay mojones por el camino. A lo mejor por abajo también se puede, pero si no más alcanza más. No, y mira la pared de piedra que está ahí al final. Hay que agarrarlo por arribita, yo creo. Mañana lo que podemos hacer es que donde nos den las 9, 10 de la mañana, ahí nos paramos, descansamos y para abajo. O sea, lleguemos o no lleguemos a la cumbre. Porque sí, pero a mí lo que me angustia es el tiempo. Si pudiéramos bajar y quedarnos a dormir otra vez, o sea, no importa la hora. Pero yo creo que sí, o sea, si entrompamos bien a las 4 de la mañana, coño, 1 hora aquí, yo creo que 4 horas de aquí al pico está súper bien. Noto que este papelito se me cae, diciendo te amo papá, te extraño, te ofrezco esto, mira atrás. Escrito por mi hijo Santiago. Revisando la bolsa, consigo este otro, escrito por mi hija Victoria. Y seguido está este. Te amo vida, espero estés bien. Te extrañamos, un besotacito de mi esposa Sulimán. Bueno, aquí nos estamos tirando un plato gourmet. Luego de la sopita de ¿qué era la sopita? De pollo. Una crema de pollo con pedacitos de queso. Estuvo mundial. Vamos a comer un arrocito con chuleta picadita. Pero como se nos está acabando el gas, estamos picando la chuleta. Vamos a echar la chuleta toda junta y vamos a tratar de sofreírla un poquito con mantequilla. Y así tratamos de aprovechar al máximo el gas, que no sabemos hasta cuándo nos va a durar. Si no, vamos a tener que tocar un buen pedazo de chuleta cruda. El día de ayer, Eduardo y yo subimos aproximadamente 1 hora y 20 del camino que vamos a hacer el día de hoy. La idea era marcar, ir dejando marcas, con la idea de que al día siguiente, o sea hoy, vayáramos el camino mucho más rápido y se nos acortara la subida. Ahora es 4:18. Estamos saliendo a buscar la ruta a la cumbre del Mucuñuque por la ruta este. De hecho, bueno, en un principio seguimos las marcas hasta más de la mitad del camino. Un momento que no seguimos viendo las marcas y bueno, con intuición de Eduardo pudimos llegar a la parte de arriba. Luego a partir de allí ya era algo completamente nuevo. Aquí estamos después de poco más de 2 horas y media caminando desde la subida por Laguna de los Patos vía Mucuñuque. Y bueno, tenemos que hacer con mucho cuidado, se veían los mojoncitos de piedra que tenían, no sé, más de 40 años ahí casi que solidificados con la piedra de abajo.
y eso nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Cuando llegamos arriba estaban las morrenas de piedra fija, un trecho bastante largo de morrena, luego el trecho más largo todavía de morrena suelta. Ya tenemos el tiempo establecido de subida y todavía no hemos llegado hasta la cumbre. Y está nublado, así que no sabemos qué tan lejos estamos. Vamos a avanzar un poquito más y ver si llegamos a la cumbre. Bueno, la última parte, estaba un poco renuente a pasarlo porque se lo vi muy treparlo. Pero bueno, al final, primero fue Jesús, pareció, no sé, ese carajo parecía un chivo montándose en todas esas piedras. Ya al final, la impresión que daba la cumbre era que nunca terminabas de escalar. Subir ese último trecho para mí fue lo más agotador. Sin embargo, cuando hubo la posibilidad de retornar... Son las 10:10. ¿Qué hora es? Sí, ya estamos tarde para seguir, porque tenemos que seguir hoy para Caracas además. Las ganas de llegar al pico pues vencieron y fue una alegría haber desplegado la bandera y con todo el cansancio y la lluvia que nos caía, pues culminar la meta. Esto fue la mayor satisfacción que tuve. Mi cuento es que cada rato íbamos a echar para atrás. Nos vamos hasta aquí, nada más hasta aquí. ¿Cuántas veces se dijo eso, no? De la final, bueno, hicimos. Vamos a la cumbre. No fue la cumbre exacta como la que queríamos hacer, que era el Mucuñuque, pero... Está tan nublado que no sabemos si le llegamos antes o después al Mucuñuque. Estamos en una cumbre que no sabemos si es las antecumbres del Mucuñuque o si es la cumbre que está después del Mucuñuque. Hubo un pequeño desvío ya una vez que llegamos a la ventana. Pensábamos que era hacia la izquierda, la que estaba la cumbre del Mucuñuque, y de la final creo que era de la derecha. Esta ruta de verdad que fue todo un reto desde todo punto de vista, ya que bueno, en un principio la ruta no estaba trazada, en principio había que dibujarla, la ruta, todo tapado por todos lados. Llegando a la cordillera, a la sierra, bueno, las piedras sueltas, tierra tipo chomajoma que... En la mañana temprano vimos al Mucuñuque, vimos a los otros picos, pero después se tapó y no pudimos seguirle la ruta, por lo que creo que llegamos al pico que está más atrás del Mucuñuque, en la sierra de Santo Domingo. Ahorita estoy realmente agotado, recogiendo la campaña para ya a ver si salimos del Parque del Mijo.